Hola, muy buenos días. Nos da mucho gusto contactar contigo a través de este audio, de este pequeño podcast que hemos decidido realizar, esperando que sea de bendición para tu vida y que en ella puedes encontrar pues una palabra de aliento, de fortaleza para tu diario vivir. En esta ocasión me junté con un buen amigo, mi amigo Gerardo, que está aquí con nosotros. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola, pastor, muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Muy bien, también Gerardo, gracias a Dios. Me da mucho gusto que hoy podamos coincidir y podamos separar este tiempo para hacer esta reflexión en este podcast y esperando que los que lo puedan escuchar, pues les sea de grande bendición, ¿verdad? Ok, sí. Hoy vamos a hablar, no me he puesto de acuerdo aquí con mi amigo Gerardo para hablar sobre un tema que creo que puede ser de mucha ayuda para todos nosotros. Está fundamentado en la palabra del Señor y tiene que ver con la historia de José, que está narrada ahí en Génesis a partir del capítulo 37. Así que, como ustedes que han leído la Biblia, hemos analizado este pasaje y habla de una historia sobre un personaje llamado José, conocidos por alguno como José el Soñador. Y este personaje tiene una historia muy, muy particular. ¿No es así, Gerardo? O sea, una historia que tal vez tú y yo y muchas personas que nos escuchan se puedan identificar. Porque este cuate pasó un montón de cosas, una serie de cosas que lo llevaron a posicionarse, pero después de mucho tiempo. Y creo que ese es el tema central de este podcast, porque hay momentos en nuestra vida que se nos dificultan, ¿no? Sí. Hay momentos en la vida en la que parece que todo se detiene, como que nada nos sale bien, como que hay rachas, ¿no, Gera? Sí, deja de fluir todo por cómo van las cosas. Ya no fluye. Entonces tiene Uno que... siente como que está atorada la Sí, situación, sí, o sí, sea, está no, uno como que atorado. no avanza y por más que uno se esfuerza, a veces uno pareciera que todo está en contra, que todo está mal. Y este personaje, esta historia bíblica nos puede revelar mucho, nos puede dar mucha luz acerca de este tema. Como lo hemos leído, José pues es un hijo de familia, tiene 11 hermanos, es el más joven, uno de los más jóvenes de la familia. Y dice la historia bíblica que el papá, como lo tiene en la vejez, pues obviamente es el consentido, ¿verdad? Y creo que eso genera cierta fricción entre los hermanos, porque los hermanos están celosos, porque el papá parece que tiene una afinidad mayor y un consentimiento más para con él, al grado que la historia bíblica dice que el papá le regala a José una túnica de colores. Sí. Ahora, esa túnica de colores, en nuestra cultura y en nuestro tiempo ahorita una túnica de colores pues no tendría mucho valor, ¿no? Porque uno puede ir a cualquier tienda y comprar cualquier tela de cualquier color. Pero estamos hablando en la antigüedad, donde para poder formar una túnica de colores era una tela cara, o sea, no se conseguía en cualquier esquina. Así que era algo muy, muy valioso. Entonces los hermanos ven que el pequeño lo recibe José y ellos se ponen celosos, le tienen coraje. Creo que parte de ahí también el papá tiene un poco de culpa, ¿no? No sé qué piensas Pues tú, sí. que tenía como que el consentido. Tú que eres papá, bueno, eres de un solo hijo, pero tienes hermanos. ¿Tú eres el consentido? Pues yo creo que sí. Yo creo que yo también era el consentido, porque yo soy el más chico, fíjate. Tú también eres el más chico, ¿verdad? Sí, de los hombres sí. De los hombres, y bueno, yo soy el más chico de todos mis hermanos. Y como que sí, no sé por qué, como que el más chico siempre es el más consentido. Sí. Bueno, Pues, este José era el consentido, lo podemos ver en la Biblia como el papá le regala esta túnica, hace una diferencia y los hermanos se enojan, se molestan y le empiezan a agarrar como que cierto coraje, ¿no? Y después vemos cómo los hermanos empiezan a planear la idea de quererlo matar. sí, quererlo matar y luego uno de ellos es el que no le quiere hacer daño. Rubén. Con la intención de ¿sabes qué? Déjenlo ahí. Y O sea, al como rato que yo regreso tiene por la él, idea ¿no? de como que medio cubrirlo, Sí. pero también como que le tiene miedo a los hermanos. Sí. Y cuando los hermanos ven esta situación y José empieza a tener los sueños, ¿no? Que vemos en la Biblia, cómo José les cuenta, tal vez dentro de su inocencia, José les empieza a contar sus sueños pensando que los hermanos no lo van a tomar a mal. Y les empieza a decir, ¿saben qué? Yo soñé que ustedes tenían un manojo de espigas y todas se inclinaban ante mí, estaban alrededor de la espiga, del montón de espigas mío, de paja mía. Y entonces se inclinaban y luego le cuenta al papá otro sueño donde está las estrellas y el sol se inclinan ante él. Entonces como que empiezan a ver ellos como que José se quiere creer mucho y los hermanos le dicen, ¿a poco crees que tú vas a gobernar sobre nosotros? Y todo esto empieza a generar una cierta tensión en la familia,
al grado de que cuando tienen la oportunidad quieren matar a José. Ujú. Y como bien dices, Rubén trata de evitarlo, le dice, no hay que mancharnos las manos. Ahí la historia bíblica relata que Rubén tiene como que la idea de esconderlo en el pozo, pero Sí. para sacarlo después. Ujú. Pero los hermanos no tienen la idea, esa misma idea. Entonces toman la túnica, cuando venden a José, lo meten al pozo, venden a unos mensajeros, ismaelitas, ahí ¿no? ismaelitas que van pasando, lo venden como esclavo, usan la túnica porque pues quieren sacar y no van, dicen, ¿de qué sirve que lo matemos? Mejor vamos a sacar ganancia. Y toman la túnica, matan a un animal y le embarran de sangre y le dicen al papá, tu hijo ha muerto. Lo despedazó, ¿no? Y el papá dice, pues alguna bestia lo debe haber matado. Pero ellos realmente lo que hacen es que lo venden. Cuando Rubén se da cuenta que ya no está en el pozo, porque su idea era sacarlo, pues dice, híjole, ya se me adelantaron. Empieza una temporada difícil para José, ¿verdad? Una temporada muy larga. Y eso es bueno entenderlo, porque a veces nosotros creemos que estamos en una temporada de muy mala suerte o de muy mal momento por tener un día o 2 días Claro. de problemas. José tuvo bastantes años pasando situaciones difíciles. Bueno, una de ellas era que los hermanos no lo querían, lo hacen pasar por muerto, lo venden como esclavo, ¿verdad? Pero cómo en esta historia podemos entender cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Lo venden como esclavo, luego José llega a la casa de Potifar, y Dios está con él. Eso es algo muy importante. Cuando tú estás con Dios o Dios está contigo, no importa el momento que estemos viviendo. Puede ser un mal momento, pero de ahí Dios puede sacar un gran momento. O sea, cuando tú estás tomado de la mano de Dios, no importa el momento que estemos viviendo, Dios tiene el control de todo. Y de algo de ahí bueno, el Señor va a sacar. Por eso la Biblia dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, porque también ahí mismo dice que Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con él porque lo hacía prosperar en todo. En todo lo que lo que supongo es que todo lo que José hacía, le hacía bien, con excelencia. Porque tenía la bendición de Dios. O sea, él era excelente, ¿eh? Porque también uno no puede esperar la bendición de Dios si eres malhechote. O sea, claro. tienes que echarle tu ganas, pero Dios bendecía el trabajo de José a tal grado que Potifar lo ve y ve cómo sus negocios van bien y cómo va prosperando todos sus negocios porque ve que la mano de Dios está con José. O sea, era muy buen trabajador y aparte Dios respaldaba el fruto de su trabajo. Y luego ya ves que la historia bíblica cuenta que José era bien parecido. Y la esposa le empieza a agradar, luego quiere tener intimidad con él y él es fiel. Me encanta porque él es fiel a Dios, pero es fiel a su amo. ¿No? Es que es importante ser leal con las personas que te tienden la mano, porque eso trae prosperidad y bendición a la larga. Entonces José le dice a la mujer, yo no puedo tener relaciones contigo porque Potifar me ha dejado todo en sus manos, lo único que me ha negado es a ti. O sea, no me puedo acercar a ti, yo dañaría a Potifar, luego dice, pero también ofendería a Dios. O sea, él no quiere ofender a Dios y no quiere ofender a su amo. Qué importante es eso, cuando tú te preocupas por no hacerle daño a nadie, pero también te preocupas por agradar a Dios, la bendición de Dios va a estar. Y bueno, la historia cuenta, ¿no? Que esta mujer lo quiere tomar a la fuerza y se queda con la ropa. Sí, se queda con la ropa y José sale corriendo. Entonces esta mujer muy audazmente grita y hace un show porque, pues transformando las cosas, mintiendo de José que era él el que se quería sobrepasar con ella, ¿no? Entonces, obviamente, ante los oídos del marido, pues no hay duda de la mujer y lo encierra en la cárcel. Y aún así cuenta la historia que José seguía prosperando. Aún en la cárcel. Que se ganó la confianza del guardia y era el que estaba a cargo de todos los demás presos. Así es. Y aún estando en la cárcel, injustamente, porque él no tenía la culpa, él quiso hacer bien. Y de aquí podemos resaltar, creo que una buena enseñanza. A veces injustamente nos calumnian o injustamente te acusan de algo, pero si tú le dejas las cosas a Dios, Dios no va a permitir que pase nada más allá. O sea, Dios es justo, Dios es fiel. Y entonces José sí cae en la cárcel, pero ahí aún en la cárcel prospera. Y luego, ¿cómo Dios acomoda todas las cosas, Gerardo? Porque ahí en la cárcel también le caen el panadero y el copero, ¿verdad? Que están acusados por querer levantarse en contra del rey. Ellos empiezan a tener sueños y José les revela el sueño, les interpreta el sueño. Y uno de ellos le dice, tú vas a morir, y el otro le dice, tú vas a salir y nuevamente vas a estar delante del rey. Cuando el copero sale, lo mandan llamar
José, fíjate, José él tiene la esperanza de que él hable delante. De hecho, le dice, cuando salgas de aquí, habla bien de mí. O sea, como, sácame de aquí, ¿verdad? Él pone la esperanza en ese hombre, pero lo que pasa es que cuando el copero sale, se olvida. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ayudado a alguien, no sé si te ha pasado, que ayudas a alguien y tú esperas que en algún momento difícil te ayuden a ti y te das cuenta que ni se acuerda, ¿no? Porque a veces uno espera, uno a veces confía en la gente y dice, me puede echar la mano, y te das cuenta que de donde tú esperas no viene. Y a veces Dios pone de otros lados de donde no esperas. Sale el copero y entonces el rey empieza a tener un sueño, el sueño de las vacas, ¿verdad? De las vacas gordas, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y cómo José, el copero se acuerda de que José interpretaba sueños. Y entonces lo mandan llamar y José le interpreta el sueño al rey y le dice, vienen años de hambre, va a haber abundancia, pero también va a haber años de hambre, así que tienes que prepararte para los años de hambre. Y empieza a haber toda una estructura de soporte económico para toda la nación, a tal grado que hay hambre en todos lados, menos en Egipto, ¿no? Y entonces de ahí empieza una historia muy, muy interesante para José, porque lo suben de puesto, ¿no? Y después de mucho tiempo, José empieza a tener una temporada un poquito más agradable. Y qué importante es, Gerardo, que hay temporadas donde parece que todo sale mal. Sí, ¿Te ha pasado así, José? ¿Te ha pasado a ti, Gerardo, que hay temporadas donde dices, híjole, todo me sale mal? Sí, y realmente lo que yo admiro mucho de José es, hablando de temporada, del tiempo, es que el copero al final se acordó de él, pero pasaron 2 años. Entonces yo, así, hablando humanamente, qué desesperación. Sí. O sea, estar José 2 años más en la cárcel, sin saber que 2 años y ya, ¿no? O sea, sin saber cuánto tiempo más. Yo no dudo que incluso él se haya molestado o haya sentido como que Dios se haya olvidado de él. O hasta un cierto coraje, ¿no? No lo sé, no dice, pero estando ahí en una cárcel donde le pides ayuda, digamos, a un compa y no se olvida de ti. Responde. Y sobre todo que él está ahí justo, o sea, todavía dijeras, bueno, lo metieron porque realmente hizo algo malo, pero él está sin haber hecho nada malo, o sea, y está injustamente metido en la cárcel y luego confía, como dices, en alguien y se olvida de él 2 años. Y creo que sí pudo haber un momento de decir, o sea, ya que me voy a quedar, ¿no? Sí, entonces, ¿y cómo es Dios? ¿Cómo obra Dios? Y yo lo he escuchado que dicen que cuando parece que no responde es cuando está obrando, ¿no? Y en efecto, o sea, como lo que platicábamos también de José, que era un muchacho excelente, porque pues él le plantea el sueño y también le plantea la solución. Entonces el rey pues dice, estás con Dios, se ve que Dios está contigo, entonces pues te quedas a cargo de todo. Exactamente. Y eso es algo que también a mí me sorprende mucho porque pues ante los ojos del rey, pues del faraón es un reo, o sea, es un exconvicto, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo de la noche a la mañana lo hacen? Pues, el segundo. El segundo en todo el reino. Y es que, mira, qué importante es eso. Y de aquí podemos destacar, obviamente, la capacidad de José, que debe haber sido una persona inteligente, ¿no? Porque no era un neófito, o sea, para haberle dado la solución, había sabiduría humana, pero también había sabiduría de Dios sobre él. Dios estaba con él, por lo tanto, todo lo que hacía prosperaba. Al grado de que lo hacen el segundo de todo el reino. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar, Gerardo? O sea, bastantes años para... Yo creo que si cualquier persona que hubiera pasado esto, seríamos unos amargados de primeras. A mí todo me sale mal. Porque no te ha tocado escuchar gente que por una situación se amarga. Sí. No, a mí todo me sale mal. Me corrieron del trabajo. O no me subieron al puesto. No me subieron el sueldo. Y se amarga. No, todo me sale mal. Yo nací con mala estrella. Nunca tengo nada bueno. Pero José nos enseña que hay temporadas largas que son difíciles y que todos vamos a tener que pasar. Pero uno tiene que aprender a seguir confiando en Dios. Tienes que permanecer, tienes que amarrarte, tienes que plantarte y seguir echándole ganas y seguir creyendo en Dios, aunque pareciera que todo sale mal. A lo mejor alguien de los que nos están escuchando hoy está pensando, tengo una semana muy difícil, o vengo de un mes difícil. A lo mejor alguien nos escucha y dice, no, yo vengo de un año difícil.
Puede ser. Lo que te queremos decir es que sigas confiando en Dios. Porque así como José pasó una gran temporada difícil, obviamente Dios te va a bendecir. Y en los momentos difíciles, algo de lo que sucede es que nuestra fe flaquea. Sí. Empezamos como que a dudar de Dios, ¿no es cierto, Gerardo? Que Ujú. dices, híjole, ¿será que Dios está conmigo? Sí. ¿Será que ya se enojó conmigo? ¿Será que pequé? ¿Será que me está castigando? Y luego alguien te pregunta o te dice, no, hombre, se me hace que estás estar en pecado o Dios te está castigando. Y esta idea de creer que Dios siempre está enojado, a veces permea nuestra fe y empieza uno a dudar, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios me escucha? Porque humanamente a veces es normal. Ujú. Yo me imagino que José, dentro de su humanidad, pues obviamente dudó porque tanto tiempo en la cárcel, tanto tiempo de mala racha, a lo mejor ha de haber pensado en algún momento, híjole, me voy a quedar aquí. A veces nos sucede que en los momentos difíciles nuestra fe flaquea. Pero yo creo que ahí en esos momentos de dificultades donde tenemos que esforzarnos porque nuestra fe crezca. O sea, que sigamos creyendo en Dios, que sigamos confiando en el propósito de Dios, que esa es otra cosa. Sí. Todo en Dios tiene un propósito. Sí, sí, y un proceso de madurez que Dios no sé, a los 20 años de José no lo hubiera podido poner ahí donde terminó porque pues tal vez ni siquiera se le hubiera ocurrido esa solución, ¿no? Ajá. Entonces, y como bien dice la historia, ya casi al terminar les dice a sus hermanos que pues ellos no fueron quien lo pusieron ahí, sino fue Dios, para poder salvar muchas vidas. O sea, ¿no? Dios lo tuvo que ir Sustentar. madurando, ¿verdad? Ujú. Como bien dices, porque a veces somos tan inmaduros, Dios nos tiene que procesar, porque yo creo que sí, José, a lo mejor al principio, porque bueno, yo veo una cierta, no sé cómo llamarlo, como inocencia de José al contarle el sueño a sus hermanos, pues obviamente se iban a enojar, pero José no lo hace con malicia, tal vez. Entonces José se ve como inexperto, entonces Dios lo tuvo que procesar y no hay nada que nos madure más que los conflictos. Claro, no, y además yo al final ya vi un José que es un tipo de modelo también como Jesús, un José con autoridad y con un corazón noble, y siendo una persona que pues es, bueno, el segundo José, y Jesús es, pues digamos, el príncipe, ¿no? También, el rey de todo, que en los evangelios también se muestra con autoridad, ¿no? O sea, él sabe muy bien quién es. Y yo lo que veo también en la historia de José es que José también sabe quién es, porque sabe dar órdenes, sabe que manda al mayordomo, ¿no? ¿Sabes qué? Ve, alcánzalos y diles esto, esto. Entonces yo veo también a un José con autoridad, ya maduro, donde ya puede también... No dudo que él no haya querido perdonar en algún momento a sus hermanos, la verdad. O sea, que no lo dudo, ¿no? Que él les haya guardado un cierto coraje o rencor, que al momento de verlos, y pues ahí dice, se desvanece, se empieza a llorar, pues los perdona, ¿no? Porque Así es. no deja de ser noble o humilde o con un corazón grande para decir, bueno, ¿sabes qué? Bueno, pero No pasa nada. todo eso lo hizo el proceso de la madurez. Sí, Por eso aquí tenemos que destacar que lo que madura a las personas, a los seres humanos, son los procesos. Y los procesos más difíciles de nuestra vida pueden sacar lo mejor o lo peor de nosotros, pero uno aprende. ujú, En todo este proceso de José, Dios lo fue madurando, Dios lo fue capacitando y a veces uno no alcanza a ver eso. O sea, uno está en problemas y uno dice, Dios no me ama, esto es porque todo me sale mal. No, es que tenemos que entender que ahí Dios nos está procesando, Dios nos está madurando. Cuando estás en escasez, por ejemplo, alguna familia que esté en escasez, no tienes trabajo, estás batallando para comer, tú buscas a Dios, la Sí. familia se une, o sea, hay algo que empieza a madurar en tu vida. Y entonces cuando tienes otro problema que es menos o mayor, dices, ya maduré, porque si ya salí del primero, voy a salir del segundo. Entonces Ujú. las aflicciones, la forma en la que enfrentamos las adversidades son las que proveen madurez. Así que cuando estemos en momentos de dificultad, lo que tenemos que hacer es mantenernos cerca de Dios. Tenemos que entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Es una oportunidad para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Si yo estoy enfermo, tengo la oportunidad de orar y ver que Dios me puede sanar. Si yo no tengo trabajo, tengo la oportunidad de clamar a Dios para que Dios me provea. Así que los momentos difíciles de nuestra vida, tenemos que entender que Dios tiene el control de todo. Y algo que nos toca a nosotros cuando estemos en problemas, dejarle las cosas a Dios, saber que tiene el control Dios. Obviamente hacer mi parte, pero
yo tengo que mantenerme en oración, Sí. tengo que mantenerme en una búsqueda constante de Dios, porque si yo no me mantengo en oración y en la búsqueda de Dios y en la lectura bíblica, lo que va a pasar es que me voy a venir para abajo, me voy a sentir triste, me voy a sentir deprimido, voy a empezar a hacer cosas que a Dios le desagradan, voy a ser rebelde porque voy a decir, pues si a Dios no le importa, entonces yo voy a hacer lo que quiera. Y eso no debe de pasar. Cuando en los momentos de aflicción, yo tengo que entender que Dios tiene el control, pero yo tengo que seguirlo buscando. Y lo vemos en la historia de José. Nunca José se apartó de Dios. A pesar de que lo metieron a la cárcel, a pesar de que lo vendieron sus hermanos, la presencia de Dios seguía con él. Y eso quiere decir que él estaba en búsqueda de Dios, por eso Dios lo respaldaba. Dios no se va a apartar de nosotros nos podemos apartar de él. Entonces, un momento peligroso en nuestra vida es cuando estamos pasando aflicciones, porque ahí la tentación de querer rebelarnos contra Dios y decir, no, pues si Dios me está haciendo esto, aunque Dios realmente no lo está haciendo, Dios lo está permitiendo para nuestro bien, pueden provocar que nos alejemos de Dios. Entonces tenemos que mantenernos tomados de la mano del Señor y saber que el deseo de Dios siempre es nuestro bien. Dios siempre desea lo mejor para ti. A veces nos meten en procesos difíciles, pero de ahí el Señor nos va a madurar. Sí. El Señor nos va a enseñar algo grande, algo bueno, algo poderoso, algo que te va a ayudar a fortalecer en tu vida, te va a dar la capacidad para que tú sigas adelante. Yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia, no sé si tú has vivido, me imagino que sí, algo también, que donde has visto la mano de Dios, pero, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando nosotros recién iniciamos en la primera iglesia donde fuimos pastores, mi esposa y yo, pues obviamente dejamos nuestros trabajos, nos fuimos a vivir por fe un tiempo. La iglesia era pequeña, íbamos iniciando, no había mucha economía. La verdad es que batallábamos hasta para comer. Y en esos momentos yo pensaba, y a veces el diablo me venía a susurrar, o pensaba en mi mente, y yo decía, híjole, pues la Biblia dice que no hay justo desamparado, entonces ¿por qué yo no tengo para comer? Entonces íbamos a comer a casa de mi suegra, otro día íbamos a comer a casa de mi hermana, y yo me preocupaba mucho porque decía, ¿por qué no tenemos? O sea, ¿por qué no tenemos lo suficiente? Estamos batallando mucho, ¿y por qué? Si estamos sirviendo a Dios. Pero sabes que ya después de tiempo, yo me di cuenta que esos momentos hicieron mi matrimonio fuerte. Uh-huh. Mi esposa y yo nos unimos. Estábamos fuertes, estábamos orando, estábamos confiando en Dios y entendimos que Dios estaba procesando nuestra vida, Dios estaba madurando nuestra vida. Y después vino la bendición de Dios, empezó la iglesia a crecer, llevó más sustento. Entonces, realmente Dios te mete en procesos no porque te odie, sino porque sabe que necesitamos madurar. Y la verdad es que todos somos inmaduros, Gerardo. Sí, claro. Todos tenemos cierto nivel de inmadurez. Entonces Dios tiene que procesar nuestra vida. Pero yo tengo que seguir tomado de la mano del Señor. Sí, claro. Sí, porque Dios también tiene que, como bien dice, madurarnos para poder recibir la bendición que Él nos va a dar. Porque pues no es un Dios de poco, ¿no? Exacto. No es un Dios... No, Dios es abundante. Bueno, confórmate con eso ya, no. Al contrario, te voy a bendecir, te voy a bendecir mucho. Pero necesito que prepares bien tus manos para recibir toda la bendición, ¿no? Así como en este caso José, que pues lo bendijo a él y a su familia llenas, también. Claro, porque fíjate que eso que dices es muy interesante, Gerardo, porque no toda la gente sabe recibir la bendición bien. Hay gente que cuando recibe mucho, se olvida de Dios. Uh-huh. Porque cree que ya no necesita. No, pues ahora ya tengo mucho dinero, ya ni oro, ni me voy a la iglesia, ni me acuerdo de nada de Dios. Pero hay gente que cuando no tiene nada, también se olvida de Dios. Entonces Dios tiene que preparar nuestro corazón, porque no toda la gente tiene sus manos preparadas para recibir las grandes bendiciones de Dios. Y Dios desea bendecirnos a todos. Entonces Dios nos va procesando, nos va preparando para poder derramar bendición en nuestra vida. Y lo importante aquí es que nunca debemos detenernos, estemos en el momento que estemos. ¿Estás rico? Sigue sirviendo a Dios. ¿Estás en riqueza? No te detengas, sigue creciendo, sigue madurando, sigue yendo a la iglesia, sigue orando, sigue buscando a Dios. ¿Estás en pobreza o en escasez? No te detengas, sigue buscando a Dios, sigue caminando. ¿Estás enfermo? Sigue creyendo en Dios. ¿Estás sano? Sigue creyendo en Dios, porque algún mal de nuestra sociedad es que cuando estamos muy bien nos olvidamos de Dios. Y eso es malo, porque el que nos da todo pues es Dios. Uh-huh. Y lo vemos en la historia de José, cómo él no se detuvo, cómo Dios lo lleva a ser el segundo del reino. Y cómo cuando sus hermanos llegan, él pudo haberse vengado. Yo creo que si tú y yo hubiéramos estado ahí, nos hubieran dado unos chicos. Sí, llévenselos y denle un chicotazos ahí. Sí, denle una calentadita y luego me los traen y ya los perdono. Pero él no. Él los ve y los reconoce y después de que los ve,
los abraza, empieza a llorar y se revela y dice, yo soy tu hermano. Ellos tienen miedo porque saben que hicieron mal. Pero él les dice algo que a mí me impresiona mucho, Gerardo. Él les dice, Dios permitió este momento, Dios me ha traído aquí para poderlos alimentar. Eso me impacta mucho, ¿sabes por qué? Porque José está reconociendo que todo el proceso, el que lo hayan vendido, el que lo hayan metido a la cárcel, el que todo ese proceso, él reconoce que Dios está en medio de él. O sea, Dios me preparó, Dios me trajo aquí, Dios lo permitió para que ahora yo esté en esta posición y les pueda alimentar y ustedes no puedan pasar hambre. Eso es lo que tú y yo tenemos que reconocer, y las personas que nos están escuchando. Cada momento, por duro que sea, Dios te está procesando. Sí. Tu papá te abandonó, Dios te está procesando. Te está haciendo un mejor hombre para que cuando tú crezcas seas un buen padre. Claro. Perdiste a tu mamá, Dios te procesó, te está procesando para que tú valores la vida. O sea, realmente cada situación en nuestra vida, cada pérdida, cada adquisición es un proceso de Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que, hermano, amigo, que nos estás escuchando, el momento difícil que estás pasando te está procesando. Dios te está llevando al siguiente nivel. No puedes pasar de la noche a la mañana de estar en casa a irte al palacio. Hay un proceso que pasar y Dios te está procesando. Así que si te estás pasando por un momento duro, no te detengas. Sigue caminando, sigue caminando. Hay cosas que no vamos a conocer de Dios hasta que caminemos años con Él. Hay cosas que no vamos a conocer de Dios, Gerardo, hasta que estemos enfermos. Hay cosas que no vamos a poder conocer de Dios hasta que estemos sanos. Así que lo importante aquí es que sigue caminando. Sí, claro, caminando y confiando en Él, como el gigante que está atrás y enfrente de nosotros, ¿no? El que nos protege, el que nos ayuda. Estamos en sus manos. Dios es grande, Gerardo. O sea, Dios es poderoso, Dios nos ama. Entonces, la Biblia dice, si vosotros siendo malos, dijo Jesús, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo nos dará buenas cosas a los que le amamos, a los que se lo pidamos? Así que Dios es nuestro papá. Es un papá, y no es como el papá, porque hoy vemos papás de pronto medio locos en nuestra sociedad, pero no, Dios es un padre amoroso, tierno, cariñoso, protector, que suple. Ese es nuestro Dios, este es nuestro Padre. Así que un papá que nos abraza, que nos cuida, Él está en tu proceso, Él está en tu camino, Él te está llevando a donde Él desea llevarte y procesando tu vida. Así que hoy les queremos decir a las personas que nos escuchan, sigan adelante. Sí. Quisiéramos motivarlos, ¿no? Sí, correcto. Quisiéramos motivarlos, quisiéramos decirles que le eches ganas, que no te deprimas, que dobles tus rodillas, que confíes en Dios. Dios está contigo, Dios no está lejos, Dios está cerca. Y quisiéramos hacer una oración, Gerardo. Sí. Quisiéramos orar para que las personas que nos escuchan, que tal vez hoy están pasando por un momento difícil, puedas tomar esta historia bíblica que es real y puedas identificarte. A lo mejor alguien se identifica con José, y a lo mejor hoy está en el momento, a lo mejor alguien se siente en la cárcel, a lo mejor alguien tiene el desprecio de su familia, Sí, claro. a lo mejor alguien tiene la acusación injusta de un jefe, de un compañero, de la escuela, del trabajo. Hoy Dios está contigo y queremos pedirte que ores con nosotros para que Dios fortalezca tu vida y que no te detengas, que es lo más importante, y que entiendas que Dios camina junto a ti, que nunca te ha abandonado. Vamos a orar, Gerardo. Señor, en esta hora te damos muchas gracias. Gracias, Padre mío, por motivarnos a través de tu palabra. Señor, hoy creemos que tú caminas con nosotros. Te queremos pedir que si hoy alguien de los que nos escucha está pasando un momento duro, tú le fortalezcas. No permitas que su fe flaquee. No permitas que se olvide que tú caminas con nosotros en cada proceso de nuestra vida, porque los que te amamos, Señor, no podemos ser olvidados de ti. Así que, Señor, gracias por caminar con nosotros. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestro ánimo, quita toda tristeza, quita toda depresión, quita toda angustia. Hoy descansamos en ti, porque en tus manos benditas estamos, y de tu mano nada ni nadie nos podrá arrebatar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues me dio mucho gusto compartir contigo, Gera, este pequeño podcast. No sé si quieras despedirte. Sí, no, igualmente, pastor, me dio muchísimo gusto estar, ahora sí que en nuestro primer podcast, y esperemos que sean muchos más, porque hay muchos temas en los que nosotros sin querer no sabemos, estamos confundidos o incluso culpamos a Dios. Y realmente yo creo que este es un muy buen podcast para como una introducción a que Dios no es malo, ¿no? Dios no está en su silla castigando, juzgando a todos. Al contrario, Él solo quiere que lo busques porque Él te ama. Así y nunca va a dejar de hacerlo, porque es un amor incondicional. Exactamente.
Pues muchas gracias, Gerardo. Esperamos que este podcast sea de bendición para tu vida y que sea uno de muchos que podamos hacer en esta forma devocional. Obviamente queremos hacerlo algo ligero, algo digerible, así sencillo, pero que sea sobre todo devocional para tu diario vivir. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Gerardo. Muchas un abrazo gracias, a todos pastor. los que nos escuchan. Que tengas un excelente día. ¡Ánimo! Ánimo. Bendiciones. Bye.